Aló, aló, 1, 2, 3, estoy grabando. Eh, bueno, creo que veamos el estudio del día de hoy y a la vez también, Pastor, quiero que quedé el otro día con las ganas que podamos hacer no un estudio, pero sí como un encuentro, no sé si el mismo día juega hacerlo, para hablar lo que decíamos el otro día acerca de nutrirnos de las experiencias de los hermanos que han tenido que ser cuidadores de sus familias, que estén pasando por eso, que vayan a pasar a futuro tal vez por una situación de esa. Y tal vez sería bueno, no sé, hacerlo un día jueves. Yo, por mí, feliz si lo hiciéramos el próximo jueves o en 2 jueves más para invitar a los hermanos el día domingo, eh, porque no sé cuándo nuevamente se me disparó la inquietud. Bueno, tiene que ser también con el devocional de la mañana de Sandra. Creo que a todos nos habla de manera especial, pero yo dije, bueno, es un tema que hay que tratar, que si Dios nos pone en diversas situaciones, diversas circunstancias para poder ser de bendición. Y la idea es que si uno también ha recibido en su círculo cercano a un enfermo o una persona para cuidar, saber hacerlo, ya sea durante una enfermedad, ya sea durante tal vez el periodo al final de una vida. eh, Más encima, ayer estaba viendo con Vicky una película que tenía que ver con esto mismo, de familiares que tienen que hacerse cargo también de sus familiares más ancianos, y todo lo que esto conlleva. A veces alguna gente dice, bueno, es que los hijos tienen que hacerse cargo de los padres, así como, como con rabia lo dicen. Y si bien es cierto, hay diversas situaciones, también es un proceso que a algunas personas les cuesta mucho. Y algunos lo aceptan al tiro, sin ningún problema, pero otras personas tal vez que siempre han tenido tal vez una vida más independiente o cualquiera que sea, les va a resultar más difícil. Tienen que cambiar sus hábitos, tienen que cambiar su manera de ser, tienen que adaptar sus casas muchas veces. Todas esas cosas no las pensamos nosotros con anticipación cuando somos jóvenes o tal vez cuando incluso siendo adultos vemos tan lejanas algunas situaciones y cuando se vienen encima no tenemos la preparación mental, psicológica, espiritual, anímica para poder soportar no en el mal sentido, no soportar de aguantar el mal, sino que, ¿cómo se puede decir de manera más suave? Yo sé que a algunas personas no les gusta la palabra aguantar porque es como adaptarse, ¿cierto? Adaptarse. Y es un proceso que a veces es doloroso, es un proceso que a veces es difícil. Yo lo hablo desde la inexperiencia, yo lo hablo desde fuera, porque he visto gente cercana que ha pasado por esa situación. No me ha tocado, pero la idea es que si podemos compartir, decíamos el otro día, nos pueda servir tal vez a los que aún no pasamos por una situación como esa. Así que voy a ver si le pido a la Tota si me puede dar un poco de asistencia en ese sentido, de la parte psicológica, a ver si también nos puede ayudar. Estamos viendo a Jesús, la puerta de las ovejas, y lo que está muy amarrado también a esto, Jesús el buen pastor. La semana pasada no envié el audio, y si me están escuchando, bueno, cuando me escuchen los hermanos ya van a tener los dos audios disponibles, el de la semana pasada y el de hoy día. Así que estamos viendo los gran yo soy que nos presenta el Evangelio según Juan. Vimos a Jesús diciendo soy la luz del mundo, soy el pan de vida, soy la puerta de las ovejas, y también a Jesús diciendo ahora soy el buen pastor. Juan capítulo 10, Juan capítulo 10 versículos del 11 al 16. Dice el título del pasaje en el versículo 7, Jesús el buen pastor. Interesante que cuando Jesús habla acerca de sí mismo, por ejemplo, yo puedo decir con respecto a mi persona, yo soy simpático. Bueno, a algunos les caigo pesado, pero yo me considero simpático. Vamos a considerarlo. Pero yo podría decir tal vez, yo soy el más simpático. Puede ser, ¿cierto? Distinto sería decir, yo soy prudente a decir, yo soy el más prudente. Es distinto decir,
yo soy el camino, perdón, yo soy un camino, a decir yo soy el camino. Entonces, cuando nos encontramos con las declaraciones de Jesús, Él no dice yo soy una puerta, yo soy un pastor, yo soy una luz, yo soy un pan. Las declaraciones de Jesús son tajantes, no en el mal sentido, sino, dicho de otra manera, son absolutas. Jesús no dice yo soy un pan, sino que Jesús dice yo soy el pan. Jesús no dice yo soy una luz, dice yo soy la luz del mundo. Jesús no dice yo soy una puerta, sino que dice yo soy la puerta de las ovejas. Y cuando habla acerca del pastor, Jesús dice yo soy el buen pastor, es decir, soy pastor y más encima soy pulento, soy el mejor. O sea, cuando Jesús habla acerca de sí mismo, eso no nos da alternativa. O sea, si bien es cierto, Jesús propone, pero cuando Jesús se declara a sí mismo, Él no se declara como una alternativa entre muchas. Jesús lo declara de tal manera que dice, soy yo y no hay más. Soy yo y no hay más. El otro día escuchaba la declaración de un cantante cristiano. Es un tipo que hacía unas canciones, hermano, que era, pero así, si me pudieran escuchar este gesto que estoy haciendo así, era pero muy seco, y cada vez que cantaba, predicaba y pegaba los palos. El tipo se entregó a Cristo, compuso canciones y se dedicó a las misiones. Él evangelizaba por todo el mundo viajando, y en uno de esos viajes en avión, el avión se estrelló y falleció muy joven. Pero era un tipo muy consagrado, muy entregado. Y él decía, yo busqué muchos caminos hasta que me encontré con Jesús. Ahora, Jesús hace declaraciones con respecto a sí mismo, declarando, soy la puerta, soy la luz, soy el pastor, y yo soy tal vez la única alternativa. Hay varias que uno pudiera mirar, hay muchos caminos podrán decir, pero Jesús dice, yo soy el camino. Ahora, Jesús habló acerca de sí mismo, no habló de otros. Pero muchos líderes espirituales de la historia se han referido a Jesús. Buda, Mahoma, qué sé yo, y otros tantos líderes espirituales se han referido a Jesús y lo han alabado como maestro. Pero Jesús se refirió a sí mismo. Entonces, si estos líderes espirituales, apuntan a Jesús, entonces yo, antes de quedarme con Krishna, con Buda o con cualquier otro, prefiero quedarme con Jesús. Porque si ellos hablan bien de Jesús, bueno, no que hablen mal de sí mismos, pero si ellos hablan bien de Jesús, entonces están diciendo, Jesús es más grande que yo. Krishna podría haber dicho, Jesús es más grande que yo. Buda pudo haber dicho, Jesús es un gran maestro, tal vez más grande que yo. Entonces, si tengo que elegir, no elijo ni a Krishna ni a Buda, elijo a Jesús. Eso es lo que decía este cantante. Lo leí y lo encontré muy interesante, como diría el profeta. Entonces Jesús dice acerca de sí mismo, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. Así que hay gente que se caracteriza por ser algo extremadamente malo o negativo, pero Jesús se caracteriza por ser extremadamente lo mejor, siempre. Así que habla acerca de sí mismo como el buen pastor. Versículo 11 del capítulo 10 del Evangelio según Juan, dice, yo soy el buen pastor, no tan solo el pastor. Y dice el pasaje, el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, ya que a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, repite una vez más. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, pero el pasaje es similar ahí, de los versículos 11 al 16 del Evangelio según Juan. Tenemos la puerta y tenemos al pastor de las ovejas. En la cuarta declaración de Jesús, si alguien pudiera darle un orden, ¿cierto? Aunque Jesús hizo muchas declaraciones, pero Juan
las va enumerando de esta manera. No dice número 1, número 2, pero sí las va ordenando en su evangelio. Y esta cuarta declaración dice, yo soy el buen pastor, que está pegadito al otro que dice, yo soy la puerta de las ovejas. Existe el rol del pastor, ¿cierto? La labor del pastor, que es una labor activa, ¿cierto? El pastor se mueve, tiene movilidad propia. La puerta para nosotros es un objeto, un elemento estático, pero que cumple una función, pero que no tiene mucha acción. Y tenemos también las ovejas, que también cumplen un rol y tienen también movilidad, ¿cierto? Si tenemos por un lado las ovejas que se mueven, a veces de manera desordenada, tenemos una puerta que es abierta o cerrada a voluntad de quien la abre o la cierra. La puerta no se mueve por sí sola, ¿ya? Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, pero no podemos imaginarnos a Jesús como alguien estático, sino alguien activo. ¿Y quién es el activo en este sentido? El pastor, que tiene movimiento, que tiene movilidad. Y hablamos anteriormente del rol de las ovejas. Nosotros como humanidad perdida, según las palabras de Jesús, necesitamos un pastor. Porque dice, estamos como ovejas dispersas que no tienen pastor. Así nos ve Dios antes de que nosotros conozcamos a Jesús. Como ovejas perdidas, como personas errantes que no saben hacia dónde dirigen su camino. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor que los lleva por buen camino. Ahora, ¿qué hacen de Jesús que Él sea un buen pastor? Que Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿cierto? Pero alguien puede decir acerca de sí mismo, yo soy esto y aquello. Y nosotros podemos preguntarle, ¿y qué evidencias das que eres lo que tú dices ser? Entonces Jesús se dice, es como cuando los fariseos le preguntaban, cuando Jesús dice, yo soy esto y aquello, y la gente le preguntaba, bueno, ¿qué evidencias das de lo que tú dices que eres? Entonces cuando podemos decirle, Jesús, tú dices que eres el buen pastor, pero ¿cómo me demuestra Jesús que eres un buen pastor? Y él enumera algunas características aquí en este pasaje. Versículo 11. El buen pastor, una de sus características es que da su vida por sus ovejas. Entonces, esta primera declaración ya nos habla de un pastor, no cualquier pastor, sino el que lo da todo. El que si tiene que arriesgar su vida por las ovejas, lo va a hacer. Entonces, cuando Jesús habla acerca de yo soy el buen pastor, y el buen pastor es capaz de dar su vida por sus ovejas, también Jesús lo hace en contraposición con los falsos maestros, con los que dicen, ellos pretenden guiar a la gente, pero lo que hacen es dejarlos solos a su suerte, apuntarlos, señalarlos, señalar su pecado y nunca darles una salida. Yo, en cambio, soy capaz de entregar una salida e incluso hasta dar mi vida por ellos. Entonces, en primer lugar, el buen pastor es capaz de morir por sus ovejas. Si nosotros pensamos en nuestra situación sin conocer a Cristo o sin estar cerca de Cristo, mucha gente dice, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero nosotros decimos, no son seguidores de Jesús, no son seguidores de sus enseñanzas, o siguen viviendo sus vidas de acuerdo a su manera. Y nuestra posición o nuestra situación antes de seguir a este pastor es una situación en la que estamos llenos de cargas. Jesús dice en su declaración, vengan a mí los que estén trabajados y los que estén cargados. Ahora, ¿qué tipo de cargas son las que nosotros como seres humanos llevamos? ¿Cuáles son nuestras cargas? Bueno, hay muchos tipos de cargas, ¿cierto? Pero una de las cargas más terribles que tal vez podamos nosotros cargar como personas, como seres humanos, es la carga de la culpa por el pecado. Y cuando viene Jesús, Él nos libera de la carga del pecado, nos perdona. ¿Se acuerdan cuando vimos acerca de la luz del mundo? Que todos apuntaban a esta mujer adúltera y Jesús le dice, yo no te condeno, levántate, no peques más, ¿cierto? Entonces hay una liberación de la culpa, de la carga de la culpa. Tenemos por un lado al diablo, al acusador, que siempre está apuntando nuestras faltas, siempre está apuntando nuestro pecado. Entonces, yo recuerdo cuando era más joven, uno de los sermones que se me quedó más grabado fue cuando escuché la labor del Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo nos vino a convencer de pecado.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, nos damos cuenta que no somos personas buenas y que por dentro estamos llenos de maldad. Es el Espíritu Santo el que hace confesar a Pablo, dice, yo soy de los pecadores el primero. Mis obras de justicia que yo pensé que eran buenas, las veo como trapos de inmundicia, las veo como basura. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nos hace ver que somos muy imperfectos delante de Dios, que somos culpables delante de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace. Ahora, el diablo hace lo mismo. Espera, usted me va a decir, hermano, cuidado con esa blasfemia. No, no, no. El Espíritu Santo nos dice, tú eres pecador. Tú no eres justo delante de Dios. El Espíritu Santo de Dios hace eso. Pero Satanás hace lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En que el Espíritu Santo nos propone una salida. Nos propone un camino a seguir para salir de ese estado de culpa a un estado de perdón y redención. Por el contrario, lo que hace Satanás es acorralarnos contra la pared con este sentimiento de culpa. Apuntarnos con el pecado, pero nunca darnos una salida. Acorralarnos con la culpa. Entonces, hay mucha gente que se siente pecador delante de Dios, pero no hacen nada por cambiar, o se sienten impotentes o incapaces de cambiar. Entonces, yo en un tiempo dije, me siento tan culpable, me siento tan pecador, pero de repente dije, bueno, ¿y hasta cuándo voy a estar con esto? Porque una cosa es decir, estoy enfermo, soy un pecador. Pero en un momento la pregunta que vino a mi vida fue, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? Es como que tengo los exámenes en mi mano, ¿cierto? Dicen, dice este examen que mi colesterol está alto, que el hierro en mi sangre, que me pasó también, ¿cierto?, está muy bajo. Entonces yo miro los exámenes y digo, estoy mal, ¿cierto? Pero hasta ese momento uno puede decir, bueno, yo pasé por el médico, me mandó a hacer los exámenes, yo le hice caso, obedecí y me fui a hacer los exámenes. Ahora, los exámenes encontraron que mi cuerpo no está tan bien. Hasta ese punto, todo va bien. Pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer con esa información? Porque yo puedo guardar los exámenes y hacerme el loco, o puedo decir, voy a hacer tratamiento, voy a ir a médico para que me diga cuáles son los pasos a seguir para mejorarme o mejorar mi condición. No me puedo simplemente quedar con la información que estoy enfermo. Entonces, mucha gente en su vida, con el pecado, pasa esto. Reciben el diagnóstico de parte de Dios, reciben el diagnóstico de parte del Espíritu Santo, esa convicción de pecado. Pero frente a esa información, no hacen nada. Jesús propone la salida. Vengan a mí los que están cargados de pecado y de un montón de otras cosas. Yo les voy a dar alivio a sus vidas. En cambio, Satanás nos dice, no, 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 quédate con el diagnóstico nomás. No hagas nada al respecto. Y nos refriega nuestros exámenes, nos refriega en la cara. Eso es lo que hace el diablo. Por eso que él es el acusador. Pero no propone nada. Entonces, por eso que le decía, el Espíritu Santo y el diablo probablemente hasta cierto punto hacen la misma labor, confrontarnos con nuestro pecado. Pero Satanás nos acorrala para destrucción. En cambio, el Espíritu Santo de Dios nos propone liberación de este sentimiento. Cuando Jesús habla del buen pastor, dice que el mal pastor, bueno, lo dice, ¿cierto?, de otra manera, pero dice, el ladrón no viene sino para robar, matar, hurtar, destruir. Jesús se refiere a los falsos maestros, pero indirectamente también se refiere a Satanás, al acusador. Los falsos maestros, los falsos pastores de la época, los líderes religiosos y espirituales, quienes se esperaba que fueran los líderes, quienes se esperaba que fueran los pastores de las ovejas, lo que hacían simplemente era acorralar a la gente, acusarlos, que la gente se sintiera mal. Pero Jesús dice, lo que yo quiero es liberar. Como decía el pastor la semana pasada, abrir la puerta para libertad, ¿cierto? Entrar por la puerta para protección, pero también salir en libertad. El diablo viene a nosotros con una mochila llena de acusaciones. Y son reales, no son acusaciones falsas.
El punto es que esto nos hace sentir culpables e inútiles, incapaces e inmerecedores de servir a Dios. Pero Jesús dice, el apóstol Pablo dice también que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué hacer con este sentimiento de culpabilidad? ¿Quedarnos con él o seguir la instrucción del pastor? Dice el versículo 10 del capítulo 10, yo vengo para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Yo pensé años atrás que la vida cristiana era vivir la vida golpeándome el pecho con una piedra, no literalmente, pero apuntándome como pecador. Yo pensé que eso era el máximo de la pasión cristiana o de la fidelidad o de la piedad cristiana, el golpearme el pecho constantemente indicando mi pecado. Pero eso era simplemente sobrevivir en una tabla muy frágil en el mar. Era muy delicada esa situación. Entonces en un momento dije, no, Jesús no quiere eso de mí. Jesús quiere que yo sea libre y que vaya también y libere a otros. Porque muchos cristianos viven con la carga de la culpa, que por un lado hasta cierto nivel está bien, pero si no hacen nada por resolverlo, se quedan siempre naufragando en esa tabla. Y nunca logran salir a flote. Por eso vemos cristianos entristecidos toda su vida, incapaces de levantar la cabeza. Y yo no quiero ser de esos cristianos. Quiero ser un cristiano que sí guarde la correcta proporción de la santidad de Dios y mi inferioridad humana, pero también sé que Dios no quiere que yo permanezca en esa situación, sino que sea levantado. Que tenga conciencia que soy piedra, que tenga conciencia que soy pecador, que tenga conciencia yo que soy humano, pero como le decía hace un par de semanas atrás, Pablo dijo acerca de sí mismo en un momento, mis obras son como trapos, eso lo dijo Isaías, pero mis obras, yo me siento que tengo que cargar con este cuerpo de muerte, ¿por qué? ¿Por qué soy tan pecador? Decía Pablo. Pero Pablo no se despertaba en la mañana y se quedaba dormido en la noche con este pensamiento y este sentimiento en su corazón. Él reflexionaba acerca de sus debilidades, pero no estaba todo el día llorando. Pero tal vez entre reflexión y reflexión, Pablo lo echaba de predicar, enseñar, recorrer hasta donde podía, predicando a Jesús, predicando este evangelio. Entonces, Pablo sabía medir bien la proporción entre sentirse pecador, pero hacer la obra que Dios le había encomendado. Aprendamos de Pablo eso. Estaba leyendo también esta semana que a veces leemos una porción de la palabra y nos quedamos con eso nomás. Entonces, si una persona lee mucho, el capítulo 7 creo que es de Romanos, cuando Pablo habla acerca de... Lo busco enseguida. Bueno, a mí me pasaba así a veces, Romanos capítulo 7, versículo 7, el pecado que mora en mí. A mí me pasaba que yo me quedaba pegado muchos meses y a veces hasta años en ciertos pasajes bíblicos. Si yo me quedara pegado mucho tiempo en Romanos 7, 7 y lo que habla acerca de la culpabilidad, me muero de depresión. Entro en un bucle, entro en un círculo vicioso del cual, y esto pasa, yo se lo digo porque yo lo he pasado también y sé que muchos creyentes lo han pasado, uno entra en un círculo de autocondenación, no complacencia, sino lo contrario, compadecerse mucho, sentir lástima de uno mismo. Y eso también es un vicio. Esa no es una virtud espiritual. Yo pensaría, y pensaba años atrás, que sentirme culpable era una virtud cristiana. Pero eso me estaba destruyendo, porque no me estaba levantando, porque me impedía de hacer cosas. Es como aquella persona que no se quiere poner de pie ni caminar porque piensa que le van a doler las piernas, porque piensa que le va a doler. ¿Ha conocido gente así? Que tiene temor a hacer ciertas cosas porque le pueden pasar. Entonces, viven atemorizados. Y hay gente que sufre patologías severas con respecto a eso. Hay gente que no se atreve a salir de sus casas por miedo a lo que le pueda pasar afuera de la casa. No sé cómo se llaman, pero bueno, ahí las personas que tienen que ver con esto son esas fobias. Hay gente que le tiene miedo a todo lo que tenga filo. Hay gente que le tiene miedo a, no sé, a los lugares altos. Hay gente que le tiene miedo yo le tengo miedo a la altura. Tengo un poco de vértigo. Hay gente que tiene temores y esos temores, ¿qué es lo que hacen? Le impiden llevar su vida con normalidad. Entonces,
a veces en mi vida cristiana yo caigo en algunos vicios que doy vueltas en la palabra, esas palabras de condenación, y entro en un círculo del cual no puedo salir, pero no me hace bien, por el contrario, me hace mal. Yo me preguntaba antes, ¿es posible que la Biblia me haga mal? Mire, hay gente que ha matado gente leyendo la Biblia. Esto es porque no lo hacen con la guía adecuada. Y lo que hemos dicho en otras ocasiones también, ¿usted puede leer su Biblia en su casa? Claro que sí. ¿Puede encontrar al Señor en su casa? Claro que sí. Pero no es tan saludable porque mucha gente que se ha quedado sola en su casa leyendo la Biblia y sin congregarse puede caer en estos vicios. O se vuelve muy extremista y llegar al punto tal vez de volverse un fanático que es capaz de tomar su propia vida y la vida de sus cercanos. Eso ha pasado muchas veces. Y la gente dice, oh, no, si la persona era súper religiosa porque tenía su Biblia y él dijo que lo hizo porque Dios le habló, porque, oiga, entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso que la lectura y el estudio de la Biblia en comunidad nos ayuda también a dejar de lado esos vicios en los que se puede caer. Entonces Jesús quiere que tengamos libertad. Los falsos maestros nos llevan por caminos de perdición, de acusación, de los cuales es muy difícil salir. El pueblo estaba sumido en oscuridad. El pueblo que estaba en oscuridad, dice la profecía, vio gran luz, justamente porque los maestros lo que habían hecho es poner a la gente en oscuridad. Cuando viene Jesús para dar luz, entonces es lo que Él viene a hacer. Así que en primer lugar Jesús da su vida por sus ovejas. Por eso que dice acerca de sí mismo, yo soy el buen pastor. ¿Por qué da su vida Jesús? Porque uno podría decir, porque se espera del buen pastor que el pastor dé su vida por sus ovejas. Pero ¿lo hará el buen pastor simplemente porque es su deber? Nosotros creemos que Jesús es capaz de dar su vida por sus ovejas, no tan solo por deber, sino porque nos ama. Bueno, de partida Jesús no nos debe nada. Así que el buen pastor da su vida por sus ovejas, pero en segundo lugar, Él ama a sus ovejas. ¿Por qué da su vida? Lo hace por el amor que tiene hacia sus ovejas. No importa las veces que fallemos, no importa las veces que salgamos del redil, Él es fiel a su amor. A veces nosotros hemos dicho, Dios es fiel a nosotros. No confundamos las cosas. Bueno, no es que esté mal que Dios sea fiel a nosotros, pero Dios es fiel a sus propias promesas. Dios es fiel a su propio pacto. Dios es fiel a lo que Él mismo ha prometido. Dios es consecuente consigo mismo. Si Él ha prometido amarnos, si Él ha prometido acompañarnos, Él lo va a hacer. Por eso que a veces alguna gente ha dicho, ¿Dios puede cambiar de opinión? Yo creo que sí, Dios puede cambiar de opinión. Ahora, ¿cambiará de opinión en cuanto a que me ame y haya dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿Podrá Dios revertir esa sentencia que dijo con respecto a sí mismo? En eso yo creo que no. Porque rompería su propio pacto de amor y fidelidad. No fidelidad con nosotros, sino fidelidad consigo mismo. Porque Él sería mentiroso a sí mismo, y Dios no es mentiroso. Entonces, es fiel a su palabra, y por amor da su vida por sus ovejas. Por eso que podemos fallar, y de hecho fallamos, pero Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Iba escuchando una canción en la mañana que decía 70 veces 7, y repetía el coro muchas veces 70 veces 7, 70 veces 7. Cuando le preguntan a los discípulos, ¿hasta cuándo vamos a perdonar? ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, como indicando, cada vez que te pidan perdón debes perdonar. Y también lo dirá en su oración, así como yo los perdono a ustedes, que también ustedes perdonen a otros. Enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado. ¿Cómo dice el Padre nuestro? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes nos deben. Tiene que ver con las ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice una traducción del Padre nuestro, ¿cierto? Entonces tiene que ver con ese tipo de perdón. Y nos enseña a nosotros a perdonar de esa manera, porque Él lo hace de esa manera. ¿Por qué lo hace? ¿Porque lo merezcamos? No, lo hace por amor. No somos merecedores de perdón, definitivamente. Y aún así Dios nos perdona. ¿Cuántas veces nos va a perdonar? Es increíble que a pesar de que Dios sabe que si hoy pido perdón por algo, puede que pasado mañana lo vuelva a hacer, porque Dios ve a través del tiempo. Y que aún así decía, Paulito, vas a llegar la próxima semana de nuevo a pedir por lo mismo. Entonces, pero no me dice, no te voy a perdonar porque sé que vaya a volver.
¿qué es lo que hacemos nosotros como humanos? Nosotros como seres humanos hacemos eso. No, a mí me la hacen una sola vez nomás. O, no, yo ya te perdoné una vez y me volviste a fallar, así que no esperes de mí una segunda oportunidad. Qué terrible que como humanos creamos ser más altos que Dios en cuanto al perdón. Algunos dirán, y he escuchado también a muchas personas cristianas decir, el tema del perdón es complejo. Y claro que es complejo. Y por eso no somos como Dios. Ahora, no por eso tenemos excusa para no perdonar. Yo creo firmemente que, aunque nos cueste, y de hecho creo que porque nos cuesta, debemos perdonar. Si fuera fácil, tal vez no sería ningún drama, pero como es difícil y cuesta, y yo creo que con cada acto de perdón crecemos más. Con cada acto de perdón que hacemos con alguien que nos deba en un sentido moral, espiritual o incluso a veces económico, en la medida que perdonamos, crecemos más. Algunos piensan que mientras más perdonan se hacen más débiles. Yo creo que mientras más perdonamos, más fuertes nos hacemos. Él ama a sus ovejas y da su vida por sus ovejas, a pesar de que las ovejas puede que se arranquen y lo más probable es que lo hagan. Aún así, Él está dispuesto a ir, a salir, a dejar, como dice la canción, las 99, dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. ¿Te acuerdas, papá, cuando Joel te hacía cantar esa canción o no? Chuta, que era pero llanto pegado esa cuestión. Terminábamos todos moqueando en la casa. Pero gracias a Dios, pues. Porque gracias a eso, yo creo que, bueno, esa canción y esa verdad hizo mucho en la vida de mi viejo. Y a nosotros como familia, yo creo que esa canción para mí es un testimonio. Incluso dice, las conoce y las llama por su nombre. Se preocupa por ellas, las cuida y busca lo mejor para sus vidas. Jesús es el buen pastor porque da su vida por sus ovejas y porque ama a sus ovejas. Pero también Jesús es el buen pastor porque une a sus ovejas. Dice el pasaje, esto es medio misterioso, no lo vamos a resolver ahora. Dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Aquí hay todas estas interpretaciones posibles. ¿Cómo lo veo yo hoy día? Mire, nosotros podemos decir, nosotros somos el rebaño, somos las ovejas del Señor. Y a veces apuntamos con el dedo a otras congregaciones o a otros grupos cristianos o incluso a veces pseudo cristianos que nosotros decimos, no, esto está mal. Bueno, todos hemos pasado por eso, creo. Y ellos opinan lo mismo de nosotros, que no tenemos el Espíritu Santo. Eso decían algunas personas y algunas congregaciones también. Y a pesar de nuestras diferencias, nosotros, una vez alguien me preguntaba, ¿por qué hay tantas iglesias evangélicas? Y yo decía, pucha, complicado dar una respuesta que convenza y que lo deje tranquilo. Algunos han dicho, bueno, muchas de las divisiones han ocurrido para que la iglesia crezca. No me cuadra mucho, pero puede que haya cierta razón en eso. También yo veía parte de la separación entre muchos tipos de iglesias, iglesia evangélica, pentecostal, metodista, bautista, wesleyano, asambleísta y un montón de otras congregaciones de corte evangélico. Me acuerdo que incluso el mismo hermano Pedro Sepúlveda me prestó un libro de los bautistas y yo camiseteado con los bautistas. Yo era bautista y no había mejor iglesia que la iglesia bautista. Como había una canción que decía, de todas las iglesias del mundo, la mejor es la pentecostal. Había una canción que decía eso, Yo nunca la había escuchado, hasta que mi hermano me dijo, sí, pues, de todas las iglesias del mundo, no sé si me ha palabra escuchado alguna vez, la mejor es la pentecostal. Aleluya por eso. Ah, ya, bueno. Wow. Bueno, un poco fuerte eso, Un poco fuerte eso. A través de la historia, muchas confesiones, para no hablar de religiones o sectas, cosas así, muchas confesiones han declarado yo soy el pueblo de Dios.
Y muchos también predicadores han dicho, bueno, cuando Jesús venga por su iglesia, ¿a quién se va a llevar? ¿A los bautistas? ¿A los pentecostales? Tal vez agarrar un poco de aquí, un poco de allá. Eh, Creo que nosotros hace tiempo ya caímos en la cuenta que no nos corresponde a nosotros. Yo creo ser pueblo de Dios por confesión, por fe, por convicciones, pero no descarto al resto. No descarto al resto. Y esto es difícil también de recibir, a menos que alguien esté muy perdido en la vida, ¿ya? Pero sí me quedo con la idea que este pastor, en este discurso que hace Jesús acerca del buen pastor, Juan capítulo 10, versículos hasta el 16, o versículo 16 en particular, Jesús habla del buen pastor, y entiendo que este pastor quiere reunir a las ovejas. Y cuando dice en el pasaje, el versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué ideas se me vienen a la mente? Ideas de unidad, tal vez no de términos que tal vez están de moda a veces, sincretismo, o el pastor estaba leyendo algo acerca también la otra vez, nos comentaba de un libro que está leyendo con respecto, no sé si al ecumenismo, creo que así dijo usted. No era ecumenismo, era algo parecido. Carismáticos. Donde también, ¿cierto?, hay ciertos grupos que tomaron fuerza en un tiempo, que sin abandonar algunas costumbres católicas, sí tenían el Espíritu Santo y hacían cosas, ¿cierto? Bueno, eso podemos hablarlo después. Y ahí donde de repente nosotros nos entra decimos, bueno, ¿son? ¿No son? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Y ahí entramos en discusiones bastante largas. ¿Qué es lo que creo yo, por lo menos, con respecto a este pasaje del buen pastor? Que yo no soy yo el que descarta a las ovejas. Teniendo todas las precauciones también que tenga que ver, que hay gente que uno dice, no, o sea, acá no hay donde perderse, lo que dije antes. Pero yo como oveja no ando escogiendo ovejas y no ando reuniendo ovejas. Es el pastor quien lo hace. Él tiene la sabiduría, él tiene el entendimiento y es la voz autorizada. No son las ovejas quienes escuchan la voz de otras ovejas, sino que escuchan la voz del pastor. Entonces Jesús me habla de esto y me dice, o yo trato de leer entre líneas, no descartes tú a las ovejas, no eliges tú a tus compañeras, soy yo quien las llamo, quien las traigo, quien las elijo. Soy yo que voy a buscar las perdidas y las traigo. Puede que tú digas, no, esa oveja no entra más porque la última vez, no. Yo soy el pastor, dice él. Así que me quedo con esa parte, insisto, no entendiendo que no es el tema de la tolerancia por la tolerancia, sino entendiendo también que no soy yo el que tengo la autoridad ni la voz del pastor. Soy oveja y la voz del pastor es la que debo escuchar. Él une a sus ovejas. Dice en pasaje en Efesios capítulo 2, 14 que Él rompe los muros de división. He dicho en muchas ocasiones, con eso termino, ya me pasé ya, que me gusta que no es ni carismático ni nada, ni es sincretismo ni nada, ni no es, que también fue otra palabra que usé delante, bueno, cuando nosotros abrimos nuestras puertas y entran acá católicos, entran pentecostales, entran hasta testigos de Jehová o mormones, puede que hayan entrado acá también, y puede que no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero abrimos las puertas y saben que a mí me hace bien para el corazón eso, porque puedo saludar a todos mis vecinos con tranquilidad y con paz en el corazón. Sé que muchas congregaciones no están dispuestas a hacerlo, porque ellos necesitan marcar la diferencia. Tendrán sus razones, pero yo creo que para mi vida y para nuestra iglesia, creo yo también que ha sido muy saludable el no creernos el pastor que dice quién entra y quién no entra, porque la puerta y el pastor es Jesús, no somos nosotros. Me gusta eso y creo que espiritualmente me ha hecho bien y ha sanado mi corazón. Y puedo, como también el pastor le ha dicho en ocasiones, yo me puedo parar en cualquier parte. Me puedo parar en la iglesia católica, me puedo parar cuando están velando a un mormón, me puedo parar en cualquier lado porque yo predico la palabra de Dios. Y frente a eso, la gente que tiene algún tipo de confesión, de fe,
en Dios, en Jesús, o como sea, van a escuchar. Y eso yo creo que es sano y es bueno. Nos hace bien a nosotros que practicamos y también le hace bien a la gente que escucha. Amén. Aprendamos de este pastor. No nos creamos pastores nosotros, sino que Jesús es el buen pastor. Amén.